Hola, ¿qué tal? Yo soy María y estoy muy contenta de contarles que este video está patrocinado por NordVPN. ¿Qué es un VPN? Te preguntarás. Pues son las siglas en inglés de Red Privada Virtual. Con una conexión VPN puedes acceder de forma segura a aplicaciones, páginas web y plataformas de entretenimiento desde cualquier parte del mundo. Además, proteges tu información en línea cuando viajas o cuando estás en público. Mira, muchas veces me pasó cuando vivía en Estados Unidos que no podía acceder a ciertos contenidos por mi ubicación geográfica. Videos o algunos contenidos de plataformas digitales como la que te voy a mostrar más adelante. Si hubiera tenido un servicio como NordVPN, no habría tenido problema. No lo sabía en el pasado, pero ahora ya lo sé. Te cuento que NordVPN está de cumpleaños y por eso por cada compra de un plan por 2 años, tú vas a tener un mes adicional gratis y un regalo sorpresa cuando uses nuestro enlace exclusivo para mis estudiantes de español. Recuerda usar el enlace nordvpn.com/whynotspanish y el código whynotspanish al momento de hacer tu compra. Puedes encontrar el enlace en la descripción de abajo. Y de verdad qué bueno que NordVPN nos haya patrocinado con este video porque hoy te voy a hablar de películas en español que puedes ver en Netflix, pero además, si te aburre ver películas de 1 hora, hora y media, también te voy a mostrar una joya, una cosa maravillosa que a mí me encanta para que además de películas veas cortometrajes latinoamericanos. Pero eso te lo muestro al final, así que quédate conmigo. Empecemos con las películas. El Rey del Sapo. Bueno, esta es una película colombiana del 2019. Se trata de una mujer que se llama Mayerly, que crece en Estados Unidos y prácticamente le toca viajar a Colombia a conocer a su papá y pedirle ayuda porque su mamá está en la cárcel en ese país. El señor es un camionero, es decir, un conductor de camiones, y resulta además ser un jugador de sapo. Pero, ¿qué es el sapo? Te preguntarás. Bueno, el sapo es un juego tradicional de muchos países latinoamericanos que consiste en lanzar una, una cosita, no sé cómo se llama, una cosita circular, la lanzas y la idea es que esa monedita, es como una moneda, como un círculo, debe caer dentro de la boca de un sapo. Pero no te preocupes, no es un sapo de verdad, es un sapo falso, un sapo de mentiras. Tiene la figura de un sapo, ¿ok? Bueno, en fin, durante el recorrido, Mayerly aprende acerca de la cultura de Colombia y se quita muchos prejuicios que tiene en su joven cabeza acerca de este país. Una película súper recomendada y además muy emotiva, así que alista los pañuelitos. Dedicada a mi ex. Esta es una película ecuatoriana, también del 2019, que cuenta la historia de Ariel. Ariel es un hombre, un joven, ¿sí? Que quiere salvar su relación y reencontrarse con su exnovia que vive en Finlandia. Nada más y nada menos, Finlandia, muy lejos, muy lejos. Y para eso tiene que recoger plata y decide armar una banda de rock para ganar un premio y poder viajar ahí. El problema es que pues no sabe nada de música. En la película hay actores mexicanos, peruanos, colombianos y también personajes conocidos de internet como Luisito Comunica. Me parece una buena película para que te familiarices con diferentes tipos de acento, diferentes maneras de pronunciar las palabras en español. El testigo. Bueno, esta no es una película sino un documental. Se trata de Juan Abad Colorado. Es una persona que, como muchos en este país, ha perdido a miembros de su familia por culpa de la violencia. Y pues en lugar de tomar un arma y vengarse, Juan se dedica a tomar fotos y a documentar la guerra en Colombia durante muchos años. Luego de la firma de paz en este país, Jesús va a encontrarse con las personas de las fotos
y habla con ellos acerca de sus experiencias. Es un documental que te muestra una de las realidades de este país hermoso, con muchas cosas positivas, pero con una historia de violencia muy triste. Amalia la secretaria. Bueno, yo creo que dejé esta película para el final porque realmente me encantó. Me morí de la risa con las actuaciones de Marcela Benjumea y Fabio Rubiano, que son unos súper actores colombianos. Esta es una película que nos cuenta la historia de Amalia, que es una secretaria muy rígida, muy cuadriculada, siempre sigue las reglas, pero un día pues llega un técnico a hacer una reparación en la oficina y desde ese día la vida de Amalia empieza a cambiar poco a poco. Esta película me gusta porque nos habla de los riesgos que a veces tenemos que tomar en la vida para conseguir las cosas que queremos. Recomendadísima. Bueno, y ahora sí, para terminar, La ñapa. Te voy a recomendar esta plataforma en internet que es pública y gratuita. Solo necesitas registrarte. Se llama Retina Latina. Retina Latina. Aquí vas a poder encontrar también películas, pero en lo personal te recomiendo los cortometrajes o los cortos, es decir, contenido menor a 30 minutos. Allí puedes ver contenido menos comercial, producido de manera más independiente, de diferentes países de Latinoamérica y del Caribe. Y no te preocupes porque si no puedes acceder a este contenido o no puedes encontrar alguna de estas películas en Netflix, NordVPN te puede ayudar con eso. Recuerda usar nuestro enlace directo y el código Why Not Spanish. Bueno, y cuéntame, ¿has visto alguna de esas películas en Netflix o ya conocías la plataforma que te comenté? A mí me encanta y me parece una manera excelente de internacionalizar el cine latinoamericano. Bueno, gracias por ver este video, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale un me gusta. Nos ayudas mucho con esas dos pequeñas acciones. Y recuerda, si quieres aprender un idioma, Why Not Spanish? ¡Chao!